Bienvenidos. Aquí comienza la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Nos alegra poder empezar un programa más de la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación. Esperamos en la noche de hoy cumplir en la hora que tenemos, las expectativas que tengan todos ustedes, nuestra fiel audiencia y cada una de sus familias, quienes sabemos buscan siempre conocer y escuchar la mejor y más útil información de lo que sucede en nuestra sociedad. No olviden hacer sus comentarios y sus preguntas en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, en donde nos encuentran como Ricardo Arias Mora y en Twitter como @RicardoAriasN. El tema de la noche se denomina Conoce el estado actual del vendedor informal. Quiero contarles que la vida que un vendedor ambulante lleva en la calle ilustra la realidad del sector informal, una parte fundamental de la economía colombiana que pocos quieren mirar de frente. El aporte que estas personas hacen al consumo es sustancial en nuestro país. Es decir, que la producción de ventas que se mueven por la vía son vitales para muchas empresas formales y también es fundamental para muchos hogares y familias colombianas, las cuales han encontrado a través de esta forma de trabajo una alternativa económica que les permita subsistir. Muy pocas personas piensan en la economía informal. En cuanto se habla de este comportamiento de la economía colombiana frente a los vendedores informales, muchos desconocemos realmente cómo viven en este momento la situación de la pandemia, qué ha causado, qué hace realmente el gobierno nacional para ayudar a estas personas económicamente y para también ayudar a sus familias. Por eso esta noche queremos tratar este tema tan importante y para este programa nos acompaña una persona muy importante y es la doctora María Gladys Valero. Es administradora de empresas, especialista en gerencia de recursos humanos, con más de 28 años en experiencia en alta gerencia de proyectos en el ámbito nacional, territorial e internacional. La doctora María Gladys fue condecorada con la Orden al Mérito Antonia Santos por la capacidad de formular y ejecutar proyectos de intervención social para dar respuesta a las diferentes problemáticas de los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad y que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y dignificación del ser humano a través del emprendimiento y de la innovación. Entre los últimos cargos de la doctora, desempeñó el de ser directora del Instituto para la Economía Social, entidad durante 4 años atendió y generó oportunidades de ingreso para los vendedores informales en Bogotá. También viene acompañando la política pública de vendedores informales en el cumplimiento de la ley 1988 y 2019 para el territorio colombiano. Y bueno, tenemos una invitada muy especial, pero antes de darle la bienvenida y pasar este tiempo con la doctora, queremos también saludar al doctor Ricardo Arias Mora, hombre de familia en Colombia. Doctor Ricardo, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, querida Génesis. Saludo a usted, a todo nuestro equipo de trabajo y a todos nuestros seguidores en el orden nacional. Hoy, la verdad, este era uno de los programas que teníamos previstos, por supuesto, en la mesa de trabajo, pero que en mi caso, digamos que tenía una especie de afán, de apremio por poder realizar. ¿Por qué? Porque es precisamente todo lo que tiene que ver con la economía informal. Y esa economía informal, queridos amigos, y lo van a ver ustedes ahora, con una experta, una amiga conocedora como la que más de todo el tema del vendedor informal, pues lo vamos a poder desarrollar durante todo el programa. A propósito, déjenme presentarles excusas si me oyen de pronto con una voz muy afónica, muy ronco, digamos, y me disculpan si tengo que interrumpir de pronto en estas presentaciones. Pero les decía, queridos amigos, que la doctora María Gladys Valero, ella es una persona que ha tenido un desempeño maravilloso, ha sido la experiencia de ella
digamos, en todos estos temas que tienen que ver con la economía social, aquellas condecoraciones que ha recibido precisamente por ser una profunda investigadora de estos temas, pues yo tengo con ella hoy una especie de anhelo, y es el que en esta hora del programa pueda tener, y por supuesto, de cara a ustedes que han sido tan generosos con esta audiencia maravillosa, ya de miles de colombianos que nos siguen cada noche, pues yo voy a tener de cara, decía, de frente a ustedes, la validación de una teoría que hemos venido exponiendo desde el principio de la emisión de la hora de la familia. Y en ello, queridos amigos, es aquellos temas sobre los cuales les he mencionado muchas veces que el principal motor económico de una nación no está, y lo voy a exagerar, en la minería o en la agricultura, no está, digamos, en ninguna de aquellas fuentes, en la cafecultura, en cualquier tema de estos, no, está en la propia sociedad. Ahí es donde está la fuente maravillosa, digamos, del mayor recurso, el mayor valor que la economía productiva pueda entonces generar. Gracias, Ochito. Pueda entonces generar. Entonces, pero eso, pues yo ya no quiero seguirles reiterando, siendo reiterativo en aquella tesis, sino que vamos a tener en la doctora María Gladys Valero, que creo que ya está en los estudios nuestros, ya hizo su ingreso. Pues vamos a tener con la doctora María Gladys Valero, perdón, toda su validación y toda su comprobación. Doctora María Gladys, un cordial saludo para usted en nombre de la hora de la familia. Nos sentimos muy complacidos de poderla tener esta noche con nosotros. Y sé que nuestros miles ya no son ni decenas ni cientos, sino miles de seguidores, van a disfrutar y aprender muchísimo, digo yo, de una persona que, como en su caso, tiene el más profundo conocimiento sobre estos temas de la economía social, de la economía informal, y que a través suyo hoy los vamos a conocer por toda Colombia y por fuera de ella. Pero comencemos por donde debe ser, principalmente saludándola con mucho aprecio y con mucha gratitud por haber accedido a estar en nuestros programas. Muy buenas noches, doctora María Gladys. Pues muy buenas noches a todos los de la familia, la hora de la familia, unidos precisamente por Colombia, que necesitan en este momento de todo el esfuerzo y de cada uno de nosotros para sacar adelante nuestro país. Doctor Ricardo, muchas gracias por su invitación. Me place mucho hablar de estos temas que son tan importantes como es una población vulnerable que se encuentra en el espacio público y que requiere de la atención del Estado para poder o sacar sus unidades de emprendimiento adelante, o que les demos opciones a los adultos mayores, a los jóvenes, para poder salir de la informalidad. Pues mil gracias, doctora María Gladys. Y no, los honrados somos nosotros de tenerla esta noche, departiendo y conversando estos temas que usted conoce con tanta profundidad. Pero, querida doctora, como el paciente aquel, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la realidad hoy del vendedor informal? Puede ser el panorama? A propósito, sé que de pronto la puedo poner en aprietos porque le pido el diagnóstico cuando aún incluso la pandemia no termina de suceder. Todavía estamos hasta el 1 de noviembre en cuarentena, en cuarentenas preventivas, pero digamos en ese conocimiento suyo, ¿cuál es el panorama, digamos, a nivel nación y a nivel Bogotá? ¿Cuál es el panorama que tenemos del vendedor informal dentro de nuestra sociedad? Bueno, pues definitivamente la población de la economía informal en Colombia ha venido creciendo. Frente a todo el tema de informalidad en el país, de población activa, de acuerdo al último informe del DANE, estamos en más de un 46% de personas que se encuentran en la informalidad. Y en el espacio público, de acuerdo al último estudio de micronegocios que hizo el DANE, encuentra que casi 600.000 personas en el año 2019 comercializaban en el espacio público, o sea, eran vendedores informales
Y esto es realmente un problema para el país en la medida que pues la informalidad ha venido creciendo, dada la situación que se ha presentado por el tema de la pandemia. Para el 2020 no nos esperábamos una situación como Así esta. es. Es desafortunada para todos, pero que no, nadie la podía prever. Allí con este crecimiento de personas que han perdido el empleo, porque cerca de 4.9 millones de personas a agosto ¿Cómo le parece? a julio ya han perdido empleo. Tenemos una voz alentadora que fue que el director del DANE dijo que con la reactivación económica se habían recuperado cerca de 3.2 millones de empleos. Esperamos que sea así, pero hay muchas personas que perdieron el empleo y han optado por la informalidad. Muchos recurren al espacio público. Tenemos otro factor que ha venido acrecentando el tema de la informalidad en Colombia, que es todo el desplazamiento que han tenido los migrantes de Venezuela. Cerca de 1.800.000 habían ingresado a abril de 2020 de nuestro país vecino de Venezuela, y eso hace que si las personas no tienen, digamos, opciones de empleo, pues recurren a la informalidad. Si las personas tienen un nivel de pobreza alto y no tienen cómo ni vincularse a un empleo, ni pagar un sitio para poner un negocio, entonces recurre como opción de ingreso al espacio público. Y allí hay una población que encontramos de vendedores informales, de adultos mayores, de más de un 20% de los, por ejemplo, a nivel nacional. En Bogotá, de la caracterización socioeconómica que se hizo a cerca de 50.000 vendedores informales, había un 26% que eran adultos mayores. Y la gran preocupación, además, también son los jóvenes. Hoy los jóvenes, muchos han recurrido a la informalidad. ¿Y por qué están en la informalidad? Porque hay familias enteras que han venido heredando el espacio público en sus hijos. Entonces los jóvenes, los niños crecen en el espacio público y como opción recurren y siguen como unidad de negocio en el espacio público, y de ahí la atención importante que se debe dar a esta población vulnerable. Tenemos víctimas del conflicto armado, también en el espacio público, personas con discapacidad que también pues no tienen otra opción cuando no tienen, digamos, posibilidades de vincularse a un empleo. Y esto hace que se requieran acciones por parte del gobierno, y las ha venido tomando. O sea, tanto ha habido, digamos, más ahora con la pandemia, que permite esa reflexión de qué vamos a hacer, que se necesita que seamos más creativos, más innovadores, y que la economía social requiere de mucha innovación para poder afrontar problemáticas. Pues se han venido expidiendo sendas decretos, leyes hacia las rutas de formalización, hacia, por ejemplo, aquellas unidades productivas que son pequeñas y comercializan en el espacio público, que puedan formalizarse disminuyendo trámites, disminuyendo todos los impuestos y los tributos que le deben dar al Estado, que a veces no permite que se formalicen. ¿Quién pudiera? Pues a veces uno no lo piensa, pero el 75% de micronegocios que tiene el país están en la informalidad. Imagínense eso. Entonces, eso hizo, y es un sector que le aporta al desarrollo económico del país, que le aporta al empleo, pero es empleo informal. Entonces, en la informalidad hay un campo muy amplio en Colombia, que son, por ejemplo, los micronegocios, que tienen el negocio en la casa o en arriendo, o muchos en el espacio público, y que que no pueden pagar los impuestos o no tienen una cuenta bancaria, porque hay que pensar en la inclusión financiera, el uso de las tecnologías, que puedan pagar un impuesto, que tengan acompañamiento para mejorar sus unidades productivas, pues siguen en la formalidad. Pero son un sector importante en el país, que hay que apoyarlo con esta reactivación económica para que pueda surgir. Y hay que atender a aquella población vulnerable que está en extrema pobreza, que está en el espacio público. Entonces, frente a eso también se han sacado, por ejemplo, leyes para el adulto mayor, para protección de vejez y en salud al adulto mayor.
también leyes está una ley en curso en el Congreso sobre emprendimiento para jóvenes. Hay muchos jóvenes emprendedores que han salido de la universidad que quieren hacer sus emprendimientos o que sus padres han tenido emprendimientos y le están apuntando al emprendimiento. Entonces hay que trabajar con eso y tanto el gobierno nacional como el Congreso creo yo que están haciendo una buena oportunidad. Salió la ley 1988-2019 para generar una política para los vendedores informales. Y esto es maravilloso porque esto no existía y eso hace que haya una unidad de criterio, una unidad de atención a la población vulnerable que está en el espacio público. Se requiere también que haya una focalización a través de la vulnerabilidad, doctor Ricardo, porque en el espacio público no solamente hay vendedores de la economía informal que son vulnerables. También tenemos las grandes marcas que utilizan el espacio público como medio de distribución y comercialización y que hacen además uso de población vulnerable sin ningún tipo de vinculación formal, y sobre todo son adultos mayores, jóvenes también, que no hay vinculación formal y que realmente les pagan es al día. Claro que Entonces, sí. el tema del espacio público, las ventas informales tienen una serie de connotaciones que el Estado le toca revisar y aprovechando que se expidió la ley 1988, pues se ha venido haciendo toda una revisión a nivel del país de cómo es la problemática, porque cada departamento, cada municipio tiene ciertas características. Hay unas que son generales, frente a toda la población, que existe población vulnerable en pobreza, que los adultos mayores han venido creciendo, digamos, en temas de informalidad sin protección social, porque ya además no pueden acceder a un empleo y han estado muchos de ellos 20 años en el espacio público y pues no tienen afiliación a pensión. Los jóvenes están surgiendo y a nivel del mundo, de acuerdo a un estudio que hizo la OIT, de 122 países en el 2018, realmente el 60% de la población activa en el mundo es informal. No quiere decir que esté en el espacio público, pero 60%. Es informal, tiene el 60%, y también hay una problema. Y allí, doctora María Gladys, y discúlpeme interrumpirla, digamos, usted dice de ese 60%. Nuestra mesa de trabajo, digamos, logra segmentar el país y nos encontramos dos ciudades muy curiosas que de pronto usted algo seguramente nos va a poder ilustrar. El caso de Cúcuta y el caso de Sincelejo, donde nos hablan de porcentajes incluso superiores al 60%. ¿Por qué, digamos, se da en aquellas ciudades? ¿Por qué no hay como una constante nacional? ¿A qué se debe, digamos, en esas dos capitales, un hecho de esta naturaleza que debe preocupar, por supuesto, todos los índices de economía y de calidad social? ¿Qué pensaría la doctora María Gladys? Bueno, hay un factor que impacta también el tema de la economía informal y es el sector rural, el sector agrícola. Correcto. Que en esos sectores seguramente impactan, a nivel del mundo, el tema rural tiene un 93% de informalidad, o sea, la mayoría de personas, campesinos y todo, pues no están formalizados, trabajan, tienen sus fincas, pero están en la informalidad. Entonces, un factor importante es las zonas rurales. Si uno mira Bogotá, si bien es cierto, Bogotá tiene un índice de cerca del 16%, que lo tenía en el 2019, de informalidad, frente al estudio que hizo el DANE. También es cierto, informalidad en el espacio público, ¿no? Claro, entonces también es cierto que eso ahorita seguramente el panorama ha cambiado totalmente, pero si uno compara Bogotá con Sincelejo, pues uno dice, bueno, Sincelejo es más pequeño, tiene menos población y eso, pero Sincelejo tiene zona rural que es mucho más grande, por ejemplo, que Bogotá. Bogotá tiene un impacto y es que muchas personas que salen del campo se vienen a la ciudad y muchos de ellos terminan en el espacio público por falta de oportunidades de empleo. Correcto. Pero por eso es que cada departamento y municipio tienen unos factores que van, digamos, variando y depende también los sectores de la economía que más se muevan
en esos municipios o distritos. Porque, por ejemplo, en comercio y en servicios son de los sectores que más se mueven en el tema de la economía. Así Y también es. son de los sectores que más impactan en el tema de la informalidad De y en acuerdo. este caso en el espacio público. Y seguramente, doctora, digamos, si es el tema de Cúcuta, pues el tema de frontera, el tema con Venezuela, pues debe ocasionar una informalidad de esas salidas de cualquier libreto. Pero mi doctora, ayúdenos como a segmentar el tema para que haya mucha visibilidad del tema de la economía informal y que para que también nuestros seguidores puedan, digamos, observar cuál es el comportamiento de la sociedad. Estos temas nuestros, apreciada doctora María Gladys, nosotros lo hacemos siempre analizándolos en la perspectiva de la familia. Por eso se llama la hora de la familia. O sea, todos los temas que tienen que ver es cuál es el reflejo que tienen en la familia. Si estas son las causas que usted muy amablemente nos ha venido explicando, ¿cuáles son esos efectos? Digamos, ¿qué sucede con la familia en el caso del vendedor informal? ¿Cómo puede estar segmentado? ¿Es más la participación por el lado de hombres, de mujeres, de adultos mayores, de jóvenes? ¿Cuál tiene la mayor proporción, digamos, dentro de la población que se ejercita en estos temas de la economía informal? ¿Cuál puede ser el sector mayoritario? Bueno, quiero contarles que desafortunadamente las mujeres madres cabeza de familia y las mujeres en general son las que más se han visto afectadas con el tema de la pandemia y en general siempre se han visto afectadas con el tema de la informalidad. Y muchas de ellas recurren al espacio público. En un análisis que se hizo de Bogotá, por ejemplo, el 51% eran madres cabeza de familia. Y eso tiene un impacto que tiene que ver con el núcleo familiar, porque la madre cabeza de familia, si tiene que atender a un adulto mayor, se lo lleva al espacio público. Si no tiene colegio, si no tiene jardín para su hijo, se lo lleva al espacio público y por eso es que muchas de las familias crecen en el espacio público y eso tiene un impacto social además, porque los jóvenes pueden terminar en pandillas, como pueden también ver, digamos, la situación de sus padres, salir adelante, pero muchos de ellos optan por el negocio de sus padres, que es asegurar los sitios en el espacio público para comercializar los productos que ellos tengan. Frente a eso, a nivel del país, pues está casi que un equilibrio 50-50 entre hombres y mujeres. También hay padres cabeza de familias. El 100% de los jóvenes recurren al espacio público, están en el espacio público por las situaciones que ya les contaba. También se da otra problemática relacionada con la familia y es el tema del trabajo infantil. Los niños, si tienen que recurrir al espacio público, del trabajo infantil. Ya. Entonces, si recurren con la mamá al espacio público, terminan trabajando en el espacio público y pues ahí es donde, digamos, las entidades del Estado tienen que entrar a hacer una atención integral al vendedor informal y a la familia. Los adultos mayores, tenemos cerca de un 22% de adultos mayores de 60 años que están en el espacio público. Y si analizamos el rango de los vendedores informales por edades, uno se da cuenta de que entre un 18 y un 20% son jóvenes. Pero hay un rango grande entre 26 y 59 años, que es cerca del 60% que están en la población. De ese 60%, casi un 40% están entre 49 y 60 años. O sea, ya están en la ruta donde tienen menos posibilidades de conseguir empleo y adultos mayores entre un 18 y un 20%. Entonces, lo que uno ve es que es mucha población adulta, si bien es cierto, no es adulta mayor, de todas maneras es adulta que está en el espacio público, que hace que se dificulte el tema de la vinculación a empleo y de ahí la innovación social para trabajar en la generación de alternativas, de identificar en el vendedor informal sus unidades productivas, de hacer el fortalecimiento empresarial a aquellos emprendedores que recurren al espacio público porque no tienen cómo pagar un arriendo para distribuir sus productos. Lo que uno encuentra en el espacio público es venta
de ropa, o sea, de textiles, Sí. de marroquinería, de confitería y de productos preparados. Pues con los productos preparados la gente cada vez se está cuidando más, porque ahorita Así con es. los temas de bioseguridad, si bien es cierto, entidades como el Instituto para la Economía Social, según he visto, han venido trabajando para que se cumplan con las normas de bioseguridad, pues también es cierto que la gente, si muchas veces no va a un restaurante a comer, porque le preocupa, digamos, el tema de la contaminación, pues menos va a comer en el espacio público. Pero De ese acuerdo. porcentaje de ventas es importante de comidas preparadas que sean en el espacio público. Por eso es importante, doctor Ricardo, que trabajemos en todo el tema de innovación y uso de tecnologías. Mire, países como los países asiáticos, cuando estuve directora en el Instituto para la Economía Social, trabajamos todos los temas de cooperación con Israel para trabajar y traer proyectos de emprendimiento. Con Corea, para mirar todos los temas, no solamente del emprendimiento, sino también de mirar de uso de nuevas tecnologías, porque hoy en el mundo la gente, digamos, en esos países asiáticos, ni siquiera tienen, muchas veces no tienen un negocio como tal, sino que tienen bodegas y toda su comercialización la hacen a través de plataformas tecnológicas. Yo creo Qué que con el tema belleza de es. la pandemia, pues se ha mejorado, se ha innovado mucho en Colombia, pero necesitamos que los vendedores informales tengan sus plataformas Así tecnológicas, es. hagan el Así uso de es. las tecnologías, máxime que, por ejemplo, en las plazas de mercado, nosotros trabajamos mucho el tema de el mercado a domicilio, De todos los acuerdo. pedidos a domicilio, trabajamos en plataformas con las plazas de mercado y por eso en medio de la pandemia no les ha ido tan mal, les ha ido yo creo que relativamente bien y ese es un programa que se viene fortaleciendo. El pago electrónico también, la inclusión financiera, todo eso es importante y es importante la formación para el trabajo también, tanto para los jóvenes como para los vendedores Excelente. informales, trabajar con el SENA muy de la mano para poder reactivar ese sector. Es un sector importante, necesitamos atender integralmente y como estamos hablando de la familia, no solamente al padre o madre cabeza de familia, a su núcleo familiar, para De poder acuerdo. disminuir todos los riesgos que se pueden presentar en el espacio público. Desde el Instituto para la Economía Social, en la administración pasada se trabajó un plan de atención integral para el vendedor informal y la familia con la Agencia de Cooperación de Socio y se sigue trabajando en eso. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer y hay que fortalecer la Red Unidos. La Red Unidos es importante a nivel nacional porque Pero ya permite no, que... pero ya nos contará de la Red Unidos, doctora María Gladys. Ya nos contará porque la verdad, yo creo que nuestros seguidores lo pueden observar, cuánto conocimiento hay en ella, cuánta realidad también, digamos, se contiene en la doctora María Gladys del tema social. Y por lo tanto, pues hoy estamos haciendo aquí es un doctorado, un conocimiento rápido, Es express, generoso. alrededor de todo lo que ella nos va contando. Pero doctora María Gladys, aquí tengo que pedirle un favor y usted entenderá, aquí me hacen señas de que debemos ir a una pausa y ya regresamos con este diálogo con la doctora María Gladys Valero. Génesis, por favor. Gracias, doctor, y gracias a nuestra invitada. Queremos saludar a nuestros compañeros en el Quindío, los del Telenorte y el Sistema Informativo Auténtica, quienes nos retransmiten cada emisión. Muchísimas gracias por estar siempre ahí súper atentos con nosotros y saludar a toda la audiencia que se conecta. Nos dice Mauricio Forero, hay que tener más consideración con el vendedor ambulante sin perder el orden del espacio público. Muy importante. Nos saluda Joel, Francisco Solís, Anastasia Contreras, Luis Fernando, Carol García, Rubén Orjuela. Bueno, hay muchísima gente conectada. Gracias a todos por estar muy, muy pendientes de esta emisión y de todas las emisiones de la Hora de la Familia. Ahora los invitamos a que vean este video. El vendedor ambulante debe ser declarado como población en vulnerabilidad y con ello se deben ofrecer los mismos derechos que se le dan a toda la población desplazada y reinsertada.
es decir, que sean afiliados a la EPS distrital, subsidios de vivienda, que tengan jardines infantiles del distrito, programas de Bogotá sin hambre, recreación, educación y demás programas que el distrito tiene para los ciudadanos. Asimismo, debería cobijarlos una ley que acabe con la prisión, el encarcelamiento, la conducción y la retención transitoria en la UPJ o en las estaciones de policía por el solo hecho de ser vendedores ambulantes. Esto en cumplimiento de la sentencia T-772 del 2003 de la Corte Constitucional. De igual forma, los decomisos de las mercancías de los vendedores ambulantes por no estar autorizados por la ley, lo cual contradice la sentencia C-593 del 2005 y viola el principio de legalidad que en materia de decomisos debe aplicarse por mandato de la sentencia C-459 de 2011 de la Corte Constitucional. Es tiempo que digamos no más desalojos masivos de vendedores ambulantes hasta tanto no se ofrezcan, materialicen y ejecuten efectivamente las respectivas alternativas económicas de subsistencia por las entidades comprometidas con este proceso. Que denunciemos a los alcaldes locales y demás funcionarios que con resoluciones decretan zonas especiales y de seguridad sin ofrecer alternativas económicas de subsistencia para evadir lo ordenado por la Corte Constitucional en sus diversas sentencias de tutela. Y que también exijamos que se modifiquen y reestructuren los reconocidos kioscos para que sean acordes con el clima bogotano. Resulta inaudito que los vendedores de los kioscos se enfermen peor que los demás vendedores y que sean amedrentados por colocar parasoles. En fin, hay soluciones infinitas, pero la primera y la más importante es la toma de conciencia. Es la de abrir nuestros ojos ante la realidad de los vendedores informales, personas como usted o como yo, que tienen dificultades de todo índole, que conviven en el mismo país de desigualdad e injusticia que usted y yo, y que a la vez pongamos nuestro granito de arena para ayudarlos. Recordemos que no son unos cuantos, son 46.000 personas en Colombia que junto con sus familias deben subsistir gracias a esta alternativa de trabajo. ¿Podemos imaginar lo que esto representa en cifras? ¿Podemos dimensionar la cantidad de población que esto representa? Tomemos pues conciencia de esta realidad que nos afecta a todos los colombianos y digamos no más al desplazamiento de estos vendedores informales, por una dignidad y por una Colombia más justa. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. Pues aquí teníamos un video, doctora María Gladys, que habla de la situación del vendedor informal. Y yo tendría allí una pregunta rápida por hacerle. Usted ya tangencialmente ya la tocó con la ley 1988 del 2019, pero le preguntaría un poco más. ¿Usted cree en este momento que se ha legislado suficiente, digamos, en el tema del vendedor informal o aún nos faltan áreas sobre las cuales el Estado debe considerar? ¿Cuál sería su opinión en cuanto al marco de la ley que hoy puede proteger o tratar de solucionar este problema de las ciudades colombianas? Pues yo creo que hay un paso importante con la ley 1988 porque la ley, está hecha para que se protejan los derechos fundamentales del vendedor informal a una vida digna, a que tenga empleo y a que realmente el Estado, a través de los diferentes municipios y distritos, genere programas y atención. O sea, programas, no solamente programas del empleo, del emprendimiento, de reubicación, sino que, por ejemplo, haya atención psicosocial, porque estamos hablando de la familia y se requiere atención psicosocial. Digamos que esta es una excelente y es un paso importante porque pues realmente después de la economía informal lleva pues toda una vida en el país. En
Digamos, hace 100 años la economía informal, las campesinas venían a ciertas zonas y se asentaban ahí, vendían el fin de semana, la persona que vendía los jugos. Bueno, que este tema es lo que ha venido acrecentando precisamente por falta de oportunidades de empleo. Pero respecto a lo que me pregunta si falta legislar, yo lo que creo es que si ahora tenemos una ley que da esa oportunidad de la protección social para el vendedor informal, de que miremos mecanismos para que aquellos viejos tengan el derecho a una pensión, a la pensión de vejez, a salud, para que haya atención psicosocial, para que busquemos sitios de reubicación. Lo importante es que trabajemos ahora también en los recursos, porque los recursos nunca alcanzan, digamos, lo suficiente, porque como veíamos, pues hay cerca de 600.000 vendedores en el país que son informales, que recurren al espacio público. Entonces ahí lo importante es que también trabajemos por esos recursos, porque si yo no tengo recursos, pues yo puedo imaginarme muchas cosas, pero si no tengo los recursos no lo puedo hacer. Yo creo que hay una buena intención del gobierno de trabajar por esta población vulnerable. Yo soy una convencida de que tenemos que trabajar, que tenemos que darle una atención integral, que hay que hacer una articulación de las entidades del gobierno, de los municipios y de los distritos con el gobierno nacional para que haya mayor efectividad. ¿Y por qué hay que hacer esa articulación? Porque el gobierno nacional ha expedido y tiene varios programas para el adulto mayor, para los jóvenes, para las madres cabezas de familia. Igualmente hay unos recursos que se le han asignado a los municipios y que tienen también programa en ese sentido y en el tema de generación de empleo, pero que muchas veces no se encuentran. Esos de acuerdo. no se articulan y no hacen que haya esa efectividad. Y de ahí que vuelvo y reitero mi tema de Red Unidos a nivel nacional, porque es una oportunidad de que estén varias entidades involucradas y que podamos hacer una atención integral y que podamos mirar una atención psicosocial. Y vi que había una persona que hizo una observación frente a que también tenemos que organizar el espacio público, porque el resto de ciudadanía también tiene derecho a disfrutar del espacio público, de una ciudad sostenible. Muchas veces también los vendedores informales que venden comidas o que venden en el espacio público tampoco son cuidadosos con mantener su medio ambiente y dejan desperdicios y todo eso que hace que tengamos problemas ambientales y de sostenibilidad. Y tenemos que entre todos trabajar. Y por eso, digamos, dentro de los temas que contempla la ley es organizar zonas seguras con los vendedores informales, con una red ciudadana, que esas zonas de los vendedores informales en el espacio público apoyen al desarrollo económico de ellos, del país, pero que también promuevan nuestra cultura con las artesanías, con la confección, con la marfinería. Así es. Doctora María Gladys, permítame un segundo, que nuestros seguidores también tienen algunas preguntas. Génesis. Doctora María Gladys. Bueno, muchas gracias. Sabemos que el tiempo es cortísimo, pero quisiéramos que de una manera muy breve pudiera respondernos 3 preguntas de la audiencia. La primera es, ¿cuáles medidas serían indicadas para que los derechos al espacio público y al trabajo no choquen? ¿Vamos contestando de una vez? Sí, doctora. ¿O las puedo hacer las 3? Me parece perfecto. Bueno, pues se trata de conciliar las normas que hay frente al espacio público, pero también el derecho al trabajo de población vulnerable. Entonces, lo que uno ve en la jurisprudencia es que hay sentencias a favor de la protección de los derechos de las personas. Esto aunado con la ley 1988, tenemos que velar por esa atención. Y lo otro es que se den oportunidades en el espacio público, población vulnerable pero organizada. Tenemos que utilizar los instrumentos, digamos, las entidades del gobierno municipal, tiene que hacer un buen uso de todos los instrumentos de planeación urbanística, de ahí la importancia de los planes de ordenamiento territorial, para que haya zonas para nuestros vendedores informales de forma organizada. Andalucía, por ejemplo, en España, tiene un excelente ejemplo donde les dan la posibilidad de estar en el espacio público
hay iluminación, tienen uso de baños sanitarios, les hacen acompañamiento del fortalecimiento, ellos también pagan, porque aquí en la medida que también hay una retribución también al Estado, pero es un buen ejemplo de cómo se puede conciliar el espacio público y también las oportunidades para generación de ingresos de los vendedores de la economía informal. Y aquí hay que tener una conciencia y todos tenemos que trabajar en ese sentido. Así es. Gracias, doctora. La segunda pregunta, ¿se puede decir que la informalidad es un empleo digno? No necesariamente. El tema de informalidad tiene una columna vertebral y es que dentro de todos los estudios que se han realizado, por falta de oportunidades de empleo, la gente termina montando una unidad productiva pero informal y como les decía, si no tiene con qué pagar un arrendo, recurre al espacio público o aquellos vendedores informales que tienen a sus hijos que vendiendo tintos le pagaron la universidad pero por falta de oportunidades de empleo, termina en el espacio público. Entonces, es uno de los aspectos importantes por los cuales hay y existe la informalidad. Si uno mira el estudio que hizo la OIT a nivel del mundo, la parte central es la falta de oportunidades de empleo, pero también, y volviendo al tema de la reactivación económica y de la innovación, la tecnología, también es que tenemos que trabajar para el uso de los medios tecnológicos, porque usted en la medida que trabajamos en inclusión financiera, en la medida que se reducen esos pasos en la informalidad, por ejemplo, para aquellos que tienen una unidad productiva, se reducen todos los impuestos y los tributos que hay que dar al Estado, se hacen trámites más ágiles, se dan oportunidades también de que puedan tener un capital semilla para sus unidades productivas, pero con acompañamiento. Capital semilla sin acompañamiento técnico, eso es como el niño, yo siempre doy este ejemplo, cuando usted tiene su hijo, está gateando, luego empieza a dar sus primeros pasos y todo, pero si usted lo pone a gatear y luego da los primeros pasos y lo deja solo, se cae, se golpea. Entonces no queremos que eso pase con nuestros vendedores informales, sino que tengan todo ese acompañamiento para que puedan sacar sus unidades adelante y para que puedan entrar a la ruta de la formalización, para que puedan salir del cuentagota, y eso se hace a través de la inclusión financiera y la banca de oportunidades está trabajando en eso. Yo les doy fe pública que trabajé con las plazas de mercado, que trabajé con los vendedores informales y muchos de ellos terminaron en una ruta de la inclusión financiera y muchos de ellos hoy están trabajando, por ejemplo, con sus unidades productivas, ya con plataformas. Qué bien, por ejemplo, que existe el madrugón, que además nosotros trabajamos en esa oportunidad para los vendedores informales de que pudieran estar en ese sitio estratégico, que es donde se mueve toda la economía de los textiles, de la marroquinería en el país, que es el San Victorino, que pudiéramos tener el San Victorino virtual, donde a través de las plataformas excelente. Y la gente no tendría que desplazarse tanto a este sector y con riesgo de contaminación. Entonces hay mucho, tenemos que tener una mente innovadora para que podamos entrar y para que podamos tener oportunidades de ingreso y entrar en la ruta de formalización. Gracias, doctora. Y bueno, la última pregunta. ¿Cuáles son los incentivos del Estado para que los empleados informales pasen a la formalidad? Bueno, se están generando muchas cosas en la ruta de la formalización, como les dije. Por ejemplo, el Ministerio de las TIC está trabajando para que los informales que tengan unidades productivas puedan empezar a formarse, a capacitarse, a fortalecerse en plataformas tecnológicas. Se requiere además, y eso también lo contempla la ley, y yo considero personalmente que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología tiene que trabajar en un centro de innovación social. ¿Para qué? Para traer buenas prácticas de otros departamentos y podamos compartir entre los departamentos y mejorar las cosas que estamos haciendo a nivel internacional. También tener buenas prácticas. Como ustedes pueden ver, el Ministerio de Trabajo también ha sacado varios decretos para la generación de empleo, para generar incentivos, por ejemplo. Miren esto tan lindo, generar con una ley que sacó el Congreso,
incentivos a las empresas para que vinculen a adultos mayores. Entonces, por Así cada adulto es, qué mayor que bueno. usted vincule, le dan hasta un 120% de lo que haya pagado para que reduzca en su renta. Y se está trabajando también para las oportunidades de empleo con la reactivación económica en los jóvenes, en las mujeres, porque es que las mujeres se han visto seriamente afectadas, las madres cabeza de familia. Muchas veces les toca renunciar al trabajo porque tienen una familia que atender y tienen que mirar unos medios de trabajo como el espacio público o la informalidad para que puedan trabajar desde la casa. Y qué mejor que le demos herramientas para que pueda trabajar a través de diferentes plataformas tecnológicas y que gane un salario digno y un empleo digno. O sea, que no esté en esa ruta de la pobreza extrema, porque si no, nunca va a poder salir de la informalidad. Y no me puedo permitir, doctora María Gladys, llegar, digamos, al final de la charla, de la entrevista, sin hacerle una pregunta tal vez de curiosidad. Cuando, digamos, todos estos planes se han pensado, se han estructurado, cuando se ha legislado, pues es claro concluir que lo que se busca es establecer una ruta, una transición de la economía informal a la economía formal. Digamos que ahí es donde, ahí estaría el final de la historia. ¿Usted tiene algún dato, digamos, en lo que a la economía, lo que puede representar esa llegada a la economía nuestra, en términos de Producto Interno Bruto y en términos de economía real? O sea, ¿cuánto le estaríamos aportando nosotros al Estado colombiano si lográramos concluir esa ruta transicional entre lo informal y lo formal? Pues sí, digamos, si solo no tengo el dato general, doctor Ricardo, ahí sí me está... Pero lo que yo sí creo es que si genera 8.9 millones de empleos, toda la Exactamente. informalidad, entonces quiere decir que hay un capital enorme que hay que trabajar para que vaya la ruta de la formalización. Eso es un reto, la ruta a la formalización es un reto a nivel del Así mundo. es. Eso no es que, digamos, acá tenemos la última palabra, ni que ya está la fórmula de la Coca-Cola, porque realmente entrar en la ruta de la formalización hay que hacer un gran esfuerzo por parte de los diferentes gobiernos en trabajar, en volver real. Así como dice usted, no solo que quede en el papel, que digamos que vamos a hacer reactivación económica Así con es. disminución de trámites, sino que haya una conciencia nacional de reducir los trámites, de favorecer a todos aquellos emprendedores que tienen unidades productivas, de trabajar en temas de innovación tecnológica para reactivar esos sectores, porque en la medida que usted tiene uso de tecnologías, en la medida que usted forma para el trabajo, en la medida que usted mejora la calidad de sus productos, usted se vuelve más competitivo. Tenemos que fortalecer las exportaciones del país para que esos emprendedores puedan exportar, porque realmente De acuerdo. no son muchos los que pueden exportar. Usted tiene que tener también una plataforma para poder exportar. Y los más arriesgados que también conozco han exportado. Yo tengo un ejemplo de unos vendedores informales con sus unidades productivas, le hicimos fortalecimiento y venimos acompañándoles porque yo diseñé una ruta que después de que usted lo deje en ya con fortalecida su unidad productiva, tiene 2 años que hay que hacerle mínimo acompañamiento. Y tengo, digamos, emprendedores de esos, por ejemplo, unos con crema de cacao, otros con aceite de coco, otros con unos diseños en marroquinería, pero espectaculares. Yo tengo otras de esas, pues porque tenía que comprar además, es que yo creo en los proyectos. Pero Claro. ellos hicieron esa capacidad de montar sus plataformas y se requiere que les demos herramientas en tecnología a nuestros vendedores informales, que les mostremos otra ruta, que les ampliemos el panorama para que ellos puedan, en la medida que mejoran sus ingresos y mejoran sus oportunidades, no solamente ellos, de su familia, para que no crezcan en el espacio Excelente. público y para que tenga mayores oportunidades. No esperemos a que me den un empleo, yo también puedo generar empleo. No esperemos a que me den todo, tengo que trabajar también y si tengo las posibilidades de tener créditos flexibles, pues hay que trabajar en eso. Y como le digo, eso es Excelente. un reto que hay
a nivel del mundo de trabajar en ruta de formalización. Hay algunos casos exitosos, otros no tanto, pero hay que trabajar en esa ruta hacia la formalización, que no necesariamente es un empleo, que mejor que sea con sus unidades productivas, fortaleciendo a los jóvenes, fortaleciendo a nuestros emprendedores que están en la economía informal para que puedan salir de la informalidad. Pues doctora María Gladys Valero, Colombia la necesita mucho. Uno la oye, le he puesto toda la atención a toda la presentación y usted tiene el universo completo. Usted sabe exactamente, digamos, en estos temas de economía social, el gran reto que tenemos como país, pero que tenemos también como sociedad. Lamento mucho, es de que el programa, por supuesto, los minutos corren y ya debemos concluir o al menos iniciar el cierre. Y para ello, pues, por último, únicamente agradecerle, muy honrados nos hemos sentido de tenerla en el programa, muy agradecidos por haber aceptado de manera inmediata. Y doctora María Gladys, que Dios la bendiga muchísimo y que la siga llenando de tanto conocimiento y de tanta sabiduría, que de toda ella se van a nutrir aquellos 8.9 millones de ciudadanos que usted acaba de mencionar y que tienen que ver con nuestra economía informal. Mil y mil gracias en nombre de la Hora de la Familia y su despedida, por favor, doctora María Gladys. Pues doctor Ricardo, muy honrada de verdad de que me haya invitado, por eso acepté, porque es un tema que me apasiona, que creo que tenemos muchas cosas como Estado y como ciudadanos para hacer por población vulnerable. Bonito que esté esta Hora de la Familia, todas las familias que nos están escuchando, decirles que tenemos que tener fe y que tenemos que salir adelante y que tenemos que trabajar unidos como familias y como país para sacar nuestro país adelante por el futuro de nuestros hijos. Qué lindo, qué lindo. Mil gracias, doctora María Gladys. Y queridos amigos, ahí tuvieron ustedes la oportunidad, como yo, además, de poder mirar de cerca, observar, oír, digamos, de la fuente precisa. Yo creo que no existe hoy una persona que tenga, digamos, más información de última hora acerca de la economía social, de esa economía maravillosa que tiene Colombia y que nosotros casualmente, y me refiero, digamos, a los municipios y departamentos de Colombia, la hemos visto de pronto con desagrado, la hemos visto como problema, cuando lo que debemos mirarla es como una magnífica oportunidad. Miren, mis amigos, yo sí les quiero dar aquí una cifra para dejarlos en la reflexión. Aquellos 8.9 millones de personas en este momento tributando cerca del 34% del Producto Interno Bruto Nacional. O sea, están produciendo como si los tuviéramos de manera formal, ellos tendrían esa capacidad. Y eso, queridos amigos, apunten allí esta cifra, 294 billones de pesos, con B larga, representan la economía de Colombia, la economía llamada informal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguirla con temas de represión, con temas de bolillo, con temas de, digamos, de apartarlos, o más bien asumimos un reto y vemos de manera distinta lo que está sucediendo y buscamos con personas como la doctora María Gladys y como muchas otras en una mesa de trabajo producir el más alto reto que la vida le pueda y que la sociedad misma le pueda ofrecer a un país, y es llevar esos recursos, esos casi 300 billones de pesos, a que irriguen el presupuesto de Colombia. Economías productivas, economías que se mueven al interno de cada sociedad y economías que fluyen a lo largo y ancho de las ciudades de Colombia. Este tema, queridos amigos y querida Génesis que la veo allí, este tema va a requerir ampliarlo seguramente en otra oportunidad cercana con economistas y con sociólogos, en fin, porque yo creo que lo que hoy hizo la doctora María Gladys fue prender una gran lámpara sobre la cual debemos hablar sobre la riqueza nacional. Pero el tiempo camina y debemos irnos al cierre.
Gracias, doctor Ricardo. Agradecemos la compañía de toda nuestra audiencia esta noche. No olviden conectarse junto con su familia, amigos y conocidos el día de mañana a las 7 de la noche. Los dejamos con las cartas de Ricardo y feliz noche. ¿Me está preguntando Eduardo por el vendedor informal en Colombia? Pues apreciado amigo, usted me está preguntando entonces es por 5.7 millones de ocupados informales que tenemos en nuestro país. Pero si ese es, digamos, una medición, observemos ciudades como Cúcuta y Sincelejo que llegan casi al 70% de proporción de informalidad. Y he aquí, apreciado amigo, un tema grueso, muy grueso, pero también muy interesante. ¿Que por qué es interesante? Hombre, Eduardo, es que este tema, si lo miramos de cerca, sorprende, y sorprende mucho. Mire esta cifra. Según ANIF, la Asociación Nacional de Investigaciones Financieras, el tamaño de la economía informal hoy en Colombia equivale al 35% del Producto Interno Bruto colombiano. Y eso, en plata blanca, significa casi 294 billones de pesos. Increíble, ¿cierto? Ay, es que, Eduardo, amigo, la economía informal no hay que mirarla de lejos. No hay que tratar en algún momento de afectarla. Por el contrario, la economía informal produce valor, no solo para el que la trabaja en el sector, sino también por los servicios que genera. De hecho, hoy la gran mayoría de las actividades de este grupo resuelven la vida cotidiana de la gente en todo el sector comercial y residencial de Colombia. Y por eso es que recalco que el tema que usted me pregunta es de lejos el más interesante. Y mire esto, apreciado Eduardo. Algunos creen que es con bolillo y con represión como el llamado problema se va a solucionar. Y no, mi amigo. Primero, no es problema. Eso no puede ser un problema. Y segundo, y lo magnífico del reto, es lograr la formalización de esta economía llevada a cabo por los buenos hombres de la nación. ¿Quiere oír algunas comparaciones? La caficultura, por ejemplo, legendaria caficultura. Ella aporta el 0.9% del Producto Interno Bruto Nacional. Y por supuesto, tiene todo el acompañamiento del Estado, pero si lo comparamos con un 35% del Producto Interno Bruto que aporta el mercado informal, pues dará cuenta esa cifra del tamaño de la pérdida de oportunidad. Ay, apreciado amigo, cuánto recuerdo a aquel escritor, a Peters, cuando decía en tantas oportunidades y llamaba la atención sobre aquello, y cuando exclamaba que decía que cuando la oportunidad llama, no espera mucho a que le abras la puerta. Y eso, Peters quería decir que rápidamente se deben tomar decisiones para no dejar pasar la oportunidad. Es que, le repito, tenemos mucho por hacer, mucho, pero ahora debemos descansar, dado que la jornada es larga y nos debemos preparar, hasta que logremos el día aquel en que cada uno mire hacia su pueblo y huya hacia su tierra, a la tierra que como Colombia hemos recibido como heredad. Y recuerde, apreciado amigo, si alguien lo oye hablando de estos nuevos caminos, seguro le dirán que mucho aún nos falta o que me falta. Tranquilo, solo dígale que lo sabemos, que no nos detendremos y que por siempre buscaremos avanzar. Reciba siempre mi saludo cordial, Ricardo Arias Mora. Y si desea seguirme en el día a día por el Twitter, sígame por favor en @RicardoAriasM o en Facebook o en YouTube en Ricardo Arias Mora, que allí seguramente me va a encontrar. Tenga usted un cordial saludo, un buen descanso y un feliz día por llegar. Gracias por acompañarnos en la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación.